Hola a todos. Seguimos con nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado. Y hoy quiero entrar en una sección nueva, los capítulos del 9 al 11. Estos 3 capítulos tratan un tema muy interesante y es como un tema que tiene que ver con el Evangelio, pero es casi como una consideración aparte. Y tiene mucho que ver con la situación en Roma. Las iglesias en Roma, si recuerdan, creo que les he hablado ya, seguramente fueron comenzadas muy temprano, muy poco después de Pentecostés, y llegaron allí judíos y con judíos comenzó la iglesia en Roma, pero en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Y parece ser que en ese tiempo las congregaciones en Roma siguieron adelante, solo que siguieron adelante con liderazgo gentil en lugar de judío. Y se convirtieron realmente en iglesias gentiles. ¿Qué sucede? Que años más tarde los judíos tienen la oportunidad de regresar a Roma, de donde habían sido expulsados, y han comenzado ya a regresar. Han regresado los creyentes, los cristianos judíos a Roma, y han encontrado que las congregaciones ahora han seguido adelante en manos de gentiles, no de judíos, y hay un reto grande en cómo sanar estas diferencias y estas dificultades que puede haber entre judíos y gentiles. Tienen un trasfondo tan diferente, y los judíos antes de venir a Cristo estaban acostumbrados a mantenerse aislados de los gentiles, mientras que ahora en Cristo son familia de fe, participan juntos, y mucho de lo que Pablo ha tratado de hacer en esta carta es enfrentar esta división que hay dentro de la iglesia entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Así que, habiendo terminado en el capítulo 8 de describir en todo detalle cuál es el evangelio que él predica y cómo es este evangelio de Cristo, ahora en estos 3 capítulos va a tomar tiempo para hablar un poco de la pregunta de los judíos que no han creído el Evangelio. ¿Qué sucede con ellos? ¿No eran los judíos el pueblo de Dios? ¿No era Israel el pueblo escogido de Dios? ¿Qué sucede con ellos si rechazan el Evangelio? Y dedica 3 capítulos a hablar de esto, y dedica tanto espacio porque él sabe que es un tema de gran importancia en las congregaciones de Roma, porque hay un componente judío bastante significativo allí. Y quiere tratar este tema. Y realmente, mirando el pasaje, empezamos a hablar de este tema hoy. Mirando el pasaje de hoy, creo que el tema fundamental que Pablo trata ahora es la idea del propósito. Y quizás cuando pensamos en el ser humano, la pregunta más importante que tenemos que responder en nuestra vida, en nuestra existencia, es la pregunta del propósito. ¿Tiene mi vida propósito? Y según miramos en la Biblia, Dios habla de que Él tiene propósito para todo lo que Él ha creado. Así que, y vemos que hay propósitos positivos y propósitos negativos, propósitos para bien y para mal. Entonces, ¿cuál es la clave? No solo de vivir una vida con propósito, sino que ese propósito sea un propósito bueno, no malo. Quiero que mi vida sea, para usar terminología del teatro griego, quiero que mi vida sea una comedia, no una tragedia. Quiero que mi vida tenga una resolución positiva, no negativa. Quiero que mi vida sea un ejemplo a seguir, no un ejemplo de advertencia. ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre una vida con un propósito bueno y una vida con un propósito malo? Intuimos que Dios tiene que ser el que tiene la respuesta. Dios, el que nos ha creado con propósito, el que sostiene nuestra existencia cada momento de cada día. Dios tiene que ser el que tiene las respuestas a esas preguntas. Y Pablo desde luego afirma eso acerca de Dios. Así que vamos a hablar hoy del propósito de Dios en elección. Y Pablo habla de que Dios ha escogido a unos y no a otros, y que en eso se ve el propósito de Dios para la creación y para el ser humano. Vamos a comenzar a leer el pasaje directamente, los versículos del 1 al 5. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas,
de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo empieza aquí hablando de un dolor profundo que él tiene. Y quiere asegurar que sus lectores entienden que esto no es una cosa leve para Pablo. Muchas personas han acusado a través de la historia, y en vida de Pablo le acusaban de esto. Han acusado a Pablo de aborrecer al pueblo judío, de alguna forma que cuando él vino a Cristo, él sintió odio por su propio trasfondo como judío. Y que lo que él estaba tratando en la forma que él interpretaba el Evangelio era destruir la identidad del pueblo judío. Muchos le acusan de eso, de odiar a los judíos. Pero está clarísimo cuando miramos la vida de Pablo que eso no es cierto, que eso es una falsedad acerca de Pablo. De hecho, vemos incluso en su ministerio, aunque él reconoce que Dios le ha encomendado un ministerio a los gentiles, a los no judíos, vemos que él cada vez que entraba en una ciudad comenzaba en la sinagoga judía, predicando allí, tratando primero de alcanzar a los judíos que conocían el trasfondo bíblico y podían recibir de una forma con un conocimiento más amplio el Evangelio, y luego tener de ahí un núcleo sólido para alcanzar a los gentiles. Pero Pablo siempre comenzaba primero con los judíos, no los rechazaba, no trataba de excluirlos, y a través de todo su ministerio él trabajaba con tanto gentiles como judíos, no se aprecia ninguna diferenciación en cuanto a Pablo en su apreciación de las personas, sean judías o gentiles. Así que está claro que Pablo no aborrecía a los judíos, no tenía un desdén por el pueblo de Israel. De hecho, siente un profundo dolor y quiere que entiendan con qué certidumbre está afirmando esto. Esto no es simplemente una cosa pasajera, y entonces él apela a Cristo mismo, que él dé voto de fe de la verdad de lo que él está diciendo. Digo la verdad en Cristo. Es como si estuviera diciendo que lo jura por Cristo, está apelando a Cristo de que él no está mintiendo. Incluso él dice, mi propia conciencia concuerda en esto, pero no solo mi conciencia, él habla también del Espíritu Santo con su conciencia. O sea, él está aquí diciendo de la forma más clara posible que lo que él está diciendo ahora es la absoluta verdad. No está exagerando, no es hipérbole, no está tratando de ser dramático, está simplemente hablando la pura verdad. ¿Y qué es la verdad que quiere compartir? Tengo una gran tristeza y continuo dolor en el corazón. No solo le duele profundamente, tiene una llaga abierta en el alma, Pablo. Y no solo es un dolor profundo, sino es incesante, continuo. No hay alivio en este dolor que él tiene. Hasta el punto en que Pablo dice, yo estaría dispuesto a ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos. Si yo pudiera perder mi propia seguridad en Cristo y con ello alcanzar la seguridad para mi pueblo judío, yo me sacrificaría de esa forma por ellos. Estaría dispuesto a verme separado de Cristo si con ello pudiese ganarles a ellos para vida eterna. Pablo está dispuesto aún a perder lo más valioso que él tiene, que es Cristo y su propia salvación. La palabra aquí que se traduce ser separado es la palabra anatema, y es la idea de separado para Dios, o bien como algo sagrado que le pertenece solo a Dios, pero también en el sentido de separado para destrucción, como en el sentido del Antiguo Testamento cuando conquistaron Jericó y Dios les dijo, esta ciudad es anatema, tenéis que destruir completamente todo en ella, no guardéis nada para vosotros. Ese es el sentido en el que Pablo dice, yo estaría dispuesto a ser absolutamente destruido y separado de Cristo, si con ello pudiese lograr la salvación de mis parientes judíos. O sea que Pablo quiere
que ellos vengan al Evangelio. Él quiere que ellos sean salvos. Cuando Pablo habla de que los judíos también están bajo la ira de Dios, cuando él habla de que solamente por la fe en Jesús, no por obras ni méritos, puede ninguno salvarse, no es porque quiera excluir a sus hermanos y hermanas judíos. Él quiere que sean incluidos. Pero él entiende que el Evangelio es el Evangelio para todo el mundo y para los judíos igualmente. Habla de los privilegios que tienen los israelitas. De ellos, ellos tienen la adopción. Y este es un término que Pablo ha estado usando hablando del Evangelio. Habló de la promesa de Dios a Abraham y cómo él le va a dar gran descendencia. Y por medio de esa descendencia va a bendecir a todas las familias de la tierra. Y habla de cómo nosotros por fe nos convertimos en descendencia de Abraham, cómo entramos a formar parte de esa familia de Abraham. Y es aún más adelante, habla de que el espíritu que recibimos cuando ponemos nuestra fe en Cristo es un espíritu de adopción, como hijos, con todos los derechos que eso conlleva, anulando todas las deudas anteriores y dándonos una nueva identidad centrada en el que nos ha adoptado Dios y que Dios nos da como heredad toda la creación. Y él dice, los israelitas, Dios les entregó la oferta de esta adopción a ellos. La gloria, ¿cuántas veces vemos en el Antiguo Testamento que Dios se revela en gloria al pueblo de Israel? Los pactos, y es plural, porque vemos a través de la historia de Israel cómo Dios múltiples veces entró en pactos con personajes de la historia de Israel, empezando con Noé y un pacto de no destruir la tierra otra vez por diluvio, y más adelante con Abraham, el pacto que hizo él de darle todo el mundo, toda la tierra y una gran descendencia por medio de la cual él bendeciría a todas las familias de la tierra. Un pacto con el rey David de que él establecería en su descendencia un hijo de David que sería rey de reyes y señor de señores y que establecería el reino eterno de Dios que traería paz a toda la creación. Y estos pactos incluso Dios los renueva y reafirma en generaciones subsecuentes. La promesa a Abraham, Dios se la repite a Isaac y luego a Jacob. Ellos recibieron estos pactos de Dios. La promulgación de la ley, ellos eran el único pueblo en toda la tierra a los cuales Dios les había revelado directamente su ley. Nadie más tenía eso. El culto, Dios les había enseñado cómo debían servirle por medio de la adoración, cómo debía verse esa adoración, y por eso los judíos no tenían estatuas, no adoraban imágenes. Ellos adoraban a un Dios de toda la tierra y ninguna imagen es suficiente para hacer justicia a la gloria del Dios al que adoramos. Las promesas de Dios les fueron entregadas en ellas. De ellos son los patriarcas y aún de ellos, según la carne, de una forma física, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y esta es la gran ironía, que los israelitas, por los cuales Pablo siente tan profundo dolor, han recibido tantas glorias y tantas cosas maravillosas de Dios, pero las han rechazado porque este último punto culminante de la revelación de Dios a Israel, el Cristo que Dios les trajo, Dios mismo, que es sobre todas las cosas, bendito por los siglos, Dios mismo se hizo carne y entró a estar entre nosotros, y le han rechazado. Y esa es la profunda tragedia que hiere a Pablo y le corta hasta lo más profundo de su corazón. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo sufría profundamente por los que le habían perseguido con mayor furia. Hubiera dado su propia redención en Cristo por ellos, de ser posible. ¿Cómo evaluarías tu propia pasión por los perdidos? Sigamos los versículos del 6 al 9. No es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta:
Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí Pablo hace la afirmación y está respondiendo a una pregunta que realmente es el tema de estos 3 capítulos, del 9, 10 y 11. La pregunta es, ¿ha fallado la palabra de Dios? Porque Dios, que hizo estos pactos y hizo estas promesas al pueblo de Israel, Él dejó claro que me da igual que vosotros no seáis fieles, yo soy fiel. Y aunque vosotros falléis, yo no voy a fallar. Yo soy el Dios fiel. Y yo cumplo lo que prometo. Y yo voy a llevar a cabo mis promesas. Entonces, si estos judíos, tantos judíos, la mayoría de los judíos en los días de Pablo, no habían creído en Jesús, ¿quiere decir eso que ha fallado la palabra de Dios? Y Pablo afirma de entrada que esa no es la realidad, pero va a discutir este tema a través de 3 capítulos. ¿De alguna forma es Dios injusto en su trato con los israelitas que se han aferrado a la ley y no han recibido a Cristo? Pablo dice que no ha fallado la palabra de Dios. Y empieza explicando motivos por los cuales lo que está sucediendo ahora mismo en su día no es tan extraño. No todos los nacidos de Israel son Israel. Y esto es un concepto muy importante. Pablo está hablando de que hay 2 tipos de Israel. Hay un Israel genealógico, un Israel según la carne, un Israel que tiene que ver simplemente con descendencia física y genética. Y hay una Israel que tiene que ver con la identidad de un grupo de personas, de un pueblo que se identifica con Dios y que ha sido adoptado por Dios y que es familia de Dios, los que son herederos de Dios. Esa es otra Israel, la Israel de la fe. Y esa Israel está compuesta por personas tanto de descendencia de Israel física como personas que no lo son, como gentiles. Pero ese pueblo de Dios, esa verdadera Israel, Pablo dice, no todos los que han nacido de Israel son Israel. Y deja esto claro desde apelando al Antiguo Testamento. Y en estos capítulos, estos 3 capítulos, Pablo cita más pasajes del Antiguo Testamento y de la ley que en todo el resto de la carta de Pablo, de los romanos, porque está argumentando un tema muy, muy importante para los judíos. Y tienen que entender que esto está verificado en la palabra de Dios. Dice, vamos a mirar el ejemplo de Abraham. Abraham, sabemos por la Biblia, por Génesis, que tuvo un total de 8 hijos. ¿Cuántos de ellos continuó Dios usando en su plan de pacto para traer bendición a todas las familias de la tierra? 1. De 8 hijos de Abraham, solamente 1 Dios confirmó el pacto con ese 1. Los otros 7 fueron rechazados por Dios. Eran hijos de Abraham, tenían los credenciales de ser descendientes de Abraham, pero Dios los excluyó. Y Pablo cita muy brevemente, en Isaac será llamada tu descendencia. Y el momento en el que Dios le dice eso a Abraham es el momento en que, miremos la historia de Abraham. Dios, cuando Abraham tiene 75 años, le dice, deja tu familia, tu pueblo, vete al lugar que yo te diré, yo te bendeciré. Y Abraham le cree. Sale y esa fe Dios se la cuenta como justicia. Él sale, deja todo atrás, viaja a la tierra de Canaán y Dios allí le dice, y le dice, voy a incrementar tu descendencia grandemente. Y cuando llega a Canaán le dice, te voy a dar toda la tierra. Mira a lo alto y a lo ancho, de aquí a allá, todo lo que ves, todo es tuyo. Y Pablo interpreta eso como que Dios le está prometiendo el mundo, la creación misma. Dios le hace esa promesa a Abraham, voy a incrementar tu descendencia, va a ser tan numerosa que va a ser innumerable, incontable. Y por medio de ellos voy a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Qué sucede? Que pasan los años y Abraham todavía no tiene ningún hijo. Ya tenía 75 años sin haber tenido un hijo, cuando Dios primero empezó a hablar con él.
En algún punto Sara, su esposa, pierde ya las esperanzas y dice, olvídate, yo no voy a tener un hijo, Dios no me ha dejado tener un hijo, así que vamos a arreglarlo nosotros. Yo tengo una sierva, una esclava, la voy a tomar, se la entrego a Abraham y le digo, Abraham, tómala y esta será una madre, será tu concubina y así por medio de ella tú y yo tendremos un hijo, un heredero y podemos tener un hijo por medio de ella. Y eso es lo que hicieron. Y esta mujer, Agar, dio a luz a un hijo, Ismael. Pero eso era algo que lograron Abraham y Sara. No tenía nada que ver con que Dios hubiera hecho nada especial. Lo hicieron ellos por sus propios esfuerzos. Y Dios quería dejarle claro a Abraham que eso no es lo que él tenía en mente. Él iba a hacer algo que solo Dios puede hacer. Más adelante... y eso es lo que cita más adelante en el versículo 9. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89 años, Dios visitó con Abraham y le dijo, de aquí a un año, cuando vuelva el año que viene por estas fechas, Sara ya tendrá su hijo. Era un nacimiento milagroso porque Sara siempre había sido estéril toda su vida y ya había, a la edad de 89 años, ya había llegado a la edad de menopausia, que ya ni siquiera, aunque hubiera sido fértil, podría ya tener hijos. Y aún así Dios hizo un milagro y ella engendró a Isaac. Y pasaron un par de años más y hubo un momento en que Sara vio que Ismael, el hermano mayor, el hijo de Agar, estaba burlándose de Isaac. Así que a Sara no le gustó nada eso y ella le dijo a Abraham, Abraham, quiero que despidas a Agar y a Ismael y los mandes lejos porque no quiero que Ismael maltrate a Isaac. Y a Abraham esto le causó gran tristeza, él estaba preocupado y él habló con Dios, pero Dios le dijo, no te preocupes, Abraham. Yo voy a bendecir a Ismael y a Agar, yo voy a ocuparme de ellos. Puedes despedirlos, puedes echarlos porque yo me ocuparé de ellos, porque tu descendencia será llamada en Isaac. Dios le dijo a Abraham, voy a obrar por medio de Isaac. Así que en el ejemplo de Abraham vemos que de 8 y los otros hijos que tuvo después de que murió Sara, tuvo 6 hijos más. También en vida Abraham les dio posesiones y les dio herencia y los envió lejos porque él sabía que la persona con la cual Dios iba a continuar sus planes era Isaac. Entonces aquí vemos claramente que Dios estaba obrando por medio de uno, no de todos. Y que Dios hizo una diferencia entre lo que Pablo llama los hijos de la carne, y para Pablo carne es lo que nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta, sin ayuda de Dios, sin que Dios intervenga para hacer algo especial. Y eso es exactamente lo que Ismael fue. Dios hace una distinción entre hijos de carne e hijos de promesa. El nacimiento de Isaac fue un milagro y una promesa que Dios hizo y llegó un punto en que incluso Sara llegó a creer esa promesa y Dios respondió y trajo a Isaac. Pero una cosa es nuestra respuesta a la promesa de Dios, otra cosa es cuando simplemente nosotros tratamos de hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Y Pablo está diciendo, siempre Dios ha separado y ha rechazado a los que pretenden hacer las cosas por su propio esfuerzo. Y ha aceptado a los que respondan a sus promesas en fe. Tengo una pregunta. Pablo insiste en que Dios siempre ha escogido a personas basado en sus promesas, no en nada que ellos contribuyan por su parte. En tu caminar con Dios, ¿te enfocas más en lo que tú contribuyes o en lo que Dios ha prometido? Y terminamos los versículos de 10 al 13. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras, sino del que llama, a ella se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Estos versículos, muchas personas
tiene mucho que decir de lo que Pablo está diciendo aquí. Y vamos a ver si podemos descifrar un poco del argumento de lo que Pablo está tratando de explicar aquí. Seguimos con esta idea. ¿Dios ha fallado a su palabra? No, porque no todos los que son de Israel son de Israel. No todos los descendientes de Abraham son parte de la promesa de Dios a la descendencia de Abraham. Y pudiera uno pensar, bueno, en el caso de Abraham, solamente un hijo suyo era hijo de Sara. Los demás eran medios hermanos de Isaac. Así que a lo mejor Dios rechazó a uno y no a otro por algún motivo genealógico, que no tenían ambas partes del pedigrí, por así decirlo. Así que el siguiente ejemplo que mira es el ejemplo de los hijos de Isaac y Rebeca. Y Pablo quizá es un poco indelicado en la forma en que lo describe cuando Rebeca concibió, y la forma en que está escrito en el griego ahí es de una concepción. La palabra es koitein, de la cual sacamos nosotros hoy día la palabra coito, y es una palabra que quiere decir cama, o lugar o estructura sobre la cual uno se acuesta para dormir, y también eufemísticamente se usaba para describir el acto sexual, como uno puede decir acostarse con alguien, también de la misma forma, ¿no? Eufemística. Y puede uno decir, bueno, ¿y por qué Pablo tiene que meterse en ese tipo de detalles? De una experiencia, de un encuentro sexual, ella concibió de Isaac, nuestro padre, a sus gemelos. Bueno, el punto que Pablo está haciendo es que en el caso no podemos decir que uno de los dos tenía un pedigrí genealógico superior al otro. O sea, no podían ser más iguales de lo que eran. Mismo padre, misma madre, un singular acto de concepción. Y todo se encierra en una misma cosa, y ninguno de los dos tiene algún distintivo que le haga superior al otro. Y si hubiera, en todo caso, la única diferenciación posible que pudiéramos marcar aquí es que Esaú debería tener una pequeña ventaja, porque eran gemelos, pero Esaú nació primero. Él era el primogénito. Sin embargo, ¿a cuál de los dos escogió Dios para seguir obrando? No fue Esaú, fue Jacob. Y Pablo incluso cita en Malaquías, cuando Malaquías está hablando a Israel de cómo Dios les ha amado y cómo Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. Pablo está argumentando, Dios siempre con el pueblo de Israel ha tomado a algunos y rechazado a otros. Esa siempre ha sido la cosa que él ha hecho. Y él dice que aún antes de que estos niños naciesen, antes de que hubieran hecho nada, ni bueno ni malo, no habían tenido oportunidad de hacer nada, ya Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y Pablo está indicando con eso que Dios ya le dejó entender a Rebeca que Jacob iba a ser la persona importante por medio de la cual continuaría Dios obrando su promesa y su plan que había iniciado con Abraham, y que Esaú no sería la persona por medio de la cual Dios seguiría obrando. ¿Por qué? Si todavía ninguno ha hecho nada. ¿Por qué Dios rechaza a uno y acepta al otro? Y Pablo dice, para que el propósito de Dios dependiese de su elección. Pablo dice, en todo esto lo que estamos viendo es que Dios está obrando con propósito. Dios tiene un propósito para la creación, tiene un propósito para la humanidad, para el ser humano. Y la forma en que Dios está desplegando ese propósito tiene que ver con elección. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si hablamos de elección, entonces estamos hablando de escoger a un sector, lo cual implica que también uno rechaza otro sector, ¿no? Para escoger una cosa tienes que no escoger la otra, si no, no estás escogiendo, no hay elección. Si es todo, es todo. Pero elección es decir, voy a tomar una parte y la otra no. Y Pablo dice que el propósito de Dios tiene que ver con esta realidad binaria, que Dios escoge a unos para sí y a otros los rechaza.
y que Dios basa esto no en las obras, sino en Dios mismo que llama. Y esta es la gran pregunta. Hay quien trata de debatir si Dios escoge o no a una persona u otra, y creo que bíblicamente es imposible negar que Dios escoge a personas para que sean suyas, los elige. Creo que a veces nos enfocamos en la parte equivocada de la pregunta. La pregunta no es si Dios escoge o no. Obviamente Dios escoge. Hay algunos que vivirán eternamente y conocerán gloria eterna. Hay otros que están designados para destrucción y muerte eterna. Y Dios ha dejado muy claro que existen esos dos grupos. Dios tiene un pueblo escogido. Dios elige. La pregunta importante es, ¿basado en qué elige Dios? Y Pablo aquí creo que nos lo dice. No en obras. No basado en obras, sino basado en el que llama. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si miramos esto y miramos los versículos anteriores, hay dos cosas que Dios rechaza, la carne y las obras. Esas cosas Dios las deja de lado. Y lo vemos en el ejemplo de los hijos de Abraham y los hijos de Isaac. Dios rechaza lo que yo hago por mis propios esfuerzos. Dios rechaza las obras que yo llevo a cabo. Es por eso que Dios ya puede decir de antemano, antes de que Esaú o Jacob hayan hecho ninguna cosa. Porque Dios conoce su futuro y conoce sus corazones y sabe lo que van a hacer. Y no tiene nada que ver con sus obras, lo que Dios dice acerca de ellos. ¿De qué depende? Depende, en los versículos anteriores, de la promesa. Dios hace una promesa. En este versículo depende del que llama. Dios mismo extiende un llamado. ¿Y qué es el llamado que Dios extiende? Creo que Pablo ha gastado 8 capítulos en Romanos explicando el llamado de Dios. El Evangelio, las buenas noticias que nos llaman a venir a los pies de Jesús en fe para recibir de Él el don de la vida eterna y la redención y la justicia, lo correcto de Dios. Entonces Dios elige a unos y rechaza a otros y toma esa decisión no basado en lo que tú te has ganado, no basado en lo que tú has logrado por tus muchos esfuerzos, sino basado en lo que Él te ha prometido, basado en el llamado que Él ha puesto delante tuya. Y lo que importa aquí no es lo que nosotros hacemos, sino en cómo respondemos al llamado de Dios. En el caso del pueblo judío, Pablo con gran dolor entiende que los que han rechazado a Jesús, mientras permanezcan en ese rechazo, están en el campo de los que Dios ha rechazado. Por eso le causa tanto dolor, porque Él quiere que ellos vengan a formar parte de la familia de Dios y que respondan al llamado de Dios en fe. Tengo una última pregunta. Dios elige a unos y rechaza a otros. Basa esto no en nuestras obras, sino en su llamado y nuestra respuesta. ¿Por qué es justo que Dios rechace a unos y reciba a otros basado en su llamado y no en nuestras obras? Bueno, hemos llegado al final de otro pasaje en el libro de Romanos y mi oración para ti hoy es que tú te concentres en el propósito que Dios tiene para ti. Y que tu vida sea una vida que refleja el propósito de Dios para redención, para salvación, para gloria y para todo lo bueno que Él está trayendo. Que tú respondas a sus promesas, que tú respondas a su llamado con fe. Y que rechaces tus propios méritos y lo que tú vas a hacer como la forma en que tú vas a establecer el propósito de tu vida. Que Dios te bendiga.